el cual llevamos a cabo cada lunes de cada semestre, donde se exponen diferentes lecturas. Agradezco al doctor Carballo que nos haya traído hoy con la presentación de la maestra Melissa, pero voy a darle la palabra al doctor Enio, el cual es el coordinador del CIETAL y quien gestiona este tipo de actividades. Maestro, está en altavoz. Sí, bueno, ¿me escuchan? Ya está, maestro. Ok, entonces voy a empezar. Bien, buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos nuevamente al espacio de la Tlacuachita Ignorante. Como ya sabemos, es un programa que está diseñado para presentar documentos, videos, cualquier obra que haya contribuido a las ciencias del comportamiento en términos generales, desde los textos o documentos clásicos hasta los modernos. El día de hoy tengo el agrado de presentar a la doctora Cintia Melissa Mercado Solís. Ella nos presentará, nos analizará un texto que no tengo la oportunidad de haberlo leído, pero yo creo que va a ser muy enriquecedor. El texto es la estructura simbólica, perdón, la realización simbólica, diría yo, esquizofrénica, de Marguerite Sechelhal. Espero haberla pronunciado de manera correcta. Y bueno, pues cedo y voy a brindar los micrófonos a la doctora Cintia Melissa Mercado Solís. Gracias, doctora, por estar con nosotros y adelante. Muchas gracias, doctor. ¿Me escucha, verdad? Sí. ¿Listo? Sí. La madre de René era una mujer muy exitosa. Era una mujer profesional, muy guapa, que tenía un futuro muy prometedor. Ella estaba casada con un hombre menor que ella, que también era una persona muy exitosa dentro de su trabajo profesional. Ellos se acababan de casar y no tenían intenciones de tener hijos. Por lo tanto, su proyecto de vida era viajar, conocerse como pareja matrimonial y poder disfrutar de todo lo bueno que ellos tenían como pareja. Sin embargo, e inesperadamente, pues hay un embarazo inesperado. Y en este momento se frustran todos los proyectos de vida que esa pareja tenía. Ellos tenían en puerta un viaje a Japón, lo cual no pudieron realizar. Y asimismo tenían muchos otros proyectos que tampoco pudieron realizar. Durante el embarazo, ella tuvo muchos conflictos porque ella no aceptaba esta situación de embarazo. Por lo tanto, cuando llega el momento de tener al bebé, en ese entonces no sabían el sexo, ¿sí? Si era niño o niña, tiene una niña. Y esa niña es muy hermosa. Todos la adulan, todos dicen que es muy bella y que se parece mucho a sus papás. Y por lo tanto, que probablemente iba a tener pues un buen futuro. Había nacido en una buena cuna. Sin embargo, la madre la veía y para ella le parecía horroroso. Eran palabras que ella utilizaba para referirse a René, que ese es el nombre que la niña tiene. Y el padre no intervenía mucho en lo que era ni la educación, ni el paternaje, ni nada que tuviera que ver con el desarrollo y el crecimiento del bebé. Sin embargo, la madre, queriendo ser una buena madre, aparentemente, era la que la cuidaba, la alimentaba, la dormía, la cambiaba, la bañaba. Pero la niña lloraba mucho. La madre de René le hacía el biberón. Pero en ese biberón, la madre de René no estaba poniendo suficiente leche. Ponía mucha agua, pensando que a la niña le estaba haciendo daño la leche. La niña sigue llorando, no podían acercarse porque todo el tiempo estaba llorando, a lo cual la madre la sacudía, la golpeaba
la descalificaba, le gritaba constantemente, siendo apenas una bebé de menos de 9 meses. La lleva al médico, la lleva al pediatra, y el pediatra, pensando que tiene un estómago débil, pues le recomienda que le dé menos leche y que le dé más agua. Por lo tanto, la niña no se nutría. No había una nutrición ni física ni psicológica, porque en el momento de la alimentación la madre constantemente estaba frustrada, desesperada, en un punto de rechazo. Por lo tanto, la niña empieza a bajar de peso. Hubo una situación en que llega la abuela a casa. La abuela no vivía en esa misma ciudad. Y llega la abuela a casa y al momento que ella llega, observa que la niña estaba en los huesitos. Y la abuela se sorprende y empieza a hacerse cargo de la niña. Y empieza a darse cuenta de lo que estaba pasando, que la niña no estaba siendo alimentada de manera adecuada. Por lo tanto, la abuela empieza a nutrirla tanto física como emocionalmente. La niña empieza a desarrollar un apego muy fuerte con la abuela, en donde no podía ser cargada por nadie más que por la abuela. Para este entonces tiene un hermano. Los papás vuelven a embarazarse y entonces tiene una hermana. Y en el trayecto de vida de René, antes de sus 5 años, tenía ya 2 hermanos y aparte una historia de violencia, de abuso, de descalificación y de rechazo por parte de su familia. Cuando ella por fin estaba teniendo un buen apego con su abuela, la abuela tiene que irse y entonces se rompe ese vínculo. Y al romperse ese vínculo, la niña nuevamente empieza a regresionarse y a presentar las mismas conductas que presentaba anteriormente. Y así pasa el tiempo hasta que a partir de los 5 años la niña empieza en un ir y venir de tratamientos y de alteraciones psicológicas. Esto es la parte introductoria, lo primero que viene en el libro de la realización simbólica y el diario de una esquizofrénica. Este libro consta de 2 partes. La primera parte es, como se menciona ahí, la realización simbólica, que fue escrita en 1947, y la segunda parte, saben que me puedes pasar el agua de hipótesis porque no tampoco. Y la segunda parte fue escrita en 1950, en donde se escribe el diario de una esquizofrénica. ¿Sí? Vamos a dejar que entren sus compañeros. Adelante, adelante. La autora de este libro es Margaret Séchouet, ¿sí? Es francesa, y lo que ella proponía en este momento era un método en lo que se habla en su primer libro, que es el de la realización simbólica. Lo que ella propone es un método de tratamiento diferente, a través de la antipsiquiatría. Si ustedes se fijan y volvemos a los años, era 1947 el primer libro, 1950 el segundo libro, y siempre es bien importante poder ubicarnos en la parte del contexto en el que se encuentra la escritura de un libro. En este caso, el contexto en el que se estaba desarrollando la escritura de este libro era en donde el psicoanálisis estaba imperando en ese momento. Seguía siendo el psicoanálisis ortodoxo de Freud, ¿sí? Estaba también autores muy importantes en boga como Carl Jung, Alfred Adler, etc. Pero también se empieza el desarrollo de la psicodinamia, que viene a partir del psicoanálisis, y empiezan teorías relacionadas con las relaciones de objeto, en donde no era ya, como Freud lo mencionaba, el estudio del inconsciente, sino era más dirigida al tipo de relaciones con figuras representativas. En este caso, volvía a ser la figura de la madre. Si se fijan en lo que yo les estaba comentando de esta introducción del libro, el libro se enfoca hacia lo que la madre hacía con la niña, ¿sí?
Y también se enfoca después de lo que la abuela, cómo la abuela se relacionó con la niña. Y este es un punto importante porque en el auge de la psicodinamia en ese momento, precisamente era enfocarse en los tipos y calidades de relaciones que existían de la madre con el hijo, ¿sí? Entonces era lo que se estaba dando en aquel momento, lo que estaba imperando en este momento, y surgieron, estaban en boom autores como Melanie Klein, si la han escuchado, ¿verdad? La del pecho bueno, mucho malo, es lo primero que sale. Melanie Klein, Donald Winnicott, Margaret Mahler, etc. Pero también estaba dentro de la Gestalt la figura de Carl Rogers con la terapia centrada en el cliente. Entonces, era lo que estaba imperando dentro de los métodos psicológicos en esa época. Aparte de esa época también, fíjense que algo muy importante que no menciono aquí como parte del antecedente es que ya se estaban manejando institutos en donde trabajaban con familias, ¿sí?, de pacientes que estaban en hospitales psiquiátricos. Empezaban como a darse cuenta más o menos que la familia tenía algún tipo de relación con la situación o con la psicopatología que padecía un paciente. Todavía no veían a la familia como tal, pero sí hacían esas hipótesis, ¿no? ¿Por qué? Porque observaban, estaban el Mental Research Institute en Estados Unidos, ¿sí? Empiezan a desarrollarse teorías y terapias como la terapia estructural de Minuchin, y entonces a partir de aquí empieza a incluirse también, no nada más la parte individualista, sino también incluir aspectos sociales. La maestra Alita no me va a dejar mentir, ¿verdad? Que está en el psiquiátrico. Observaban que los pacientes cumplían con rutinas hospitalarias, mejoraban en sus síntomas psicopatológicos, los podían dar de alta, se iban a su casa y al rato regresaban con una recaída, con los mismos síntomas, ¿no? Y entonces era algo que llamaba mucho la atención también en esa época. Entonces era lo que estaba imperando en este momento, pero también había otro modelo que se llamaba, u otro tipo de intervención que se conocía como antipsiquiatría, o sea, quitar lo que era el modelo médico como tal. No significaba que se rechazara el hecho de que existiera una psicopatología, pero que se quitara el modelo médico y se tratara de disminuir lo que era la neutralidad terapéutica. ¿Alguien sabe aquí qué es la neutralidad terapéutica? ¿Les suena o no les suena? Sí, las que estuvieron en el CELAP, sí saben. La neutralidad terapéutica es que nosotros como profesionales tenemos que mantenernos en este punto profesional. Tenemos que estar neutros, no nos vamos a enganchar con el paciente, no vamos a reaccionar ante lo que el paciente nos dice, ¿sí? Y no va a ser nuestro amigo, no vamos a salir con él, no nos vamos a ir a su casa a platicar, ni nada por el estilo, ¿sí? Pero lo que hace Sedgwick es abandonar la neutralidad terapéutica a través de la antipsiquiatría. Ahorita lo vamos a ver a través del método que ella propone en estos libros. Y también había un fuerte, pero fuerte debate. En esa época se trabajaba más específicamente con la esquizofrenia. En esos tiempos, entre 1940 y 1960, el auge de la esquizofrenia, el trabajo con pacientes esquizofrénicos o con pacientes con trastornos disociativos o trastornos de personalidad múltiples, cuando surge este diagnóstico también, no sé si han visto la película de Civil, pero es cuando surgen estos diagnósticos de personalidad múltiple. Entonces era mucho este tipo de auge de trabajar con pacientes psicóticos, ¿sí? Y eso mismo se daba en los hospitales psiquiátricos. Entonces, bajo todo este precepto es donde Sedgwick escribe su libro, su primer libro, ¿ok? Que se llama La realización simbólica. ¿Alguien ha leído este libro? ¿Ahora? El doctor Carballo debería de haberlo leído en la materia de psicoanálisis, porque se les ponía yo en esas épocas, cuando no revelaban para leer. Ok, Sedgwick era una persona pues que para la época obviamente tenía que adaptarse a las situaciones que ella estaba viviendo. Ella nace en Suiza,
fue educada como la mayoría de las chicas pues de esa edad, pero aparte ella fue criada en un seno protestante, o sea, cristiano protestante, ¿sí? Por lo tanto, ella menciona dentro de, bueno, hay una biografía, porque más adelante les voy a contar qué pasó con René. Seshu adopta a René, pero muchos años después, porque fue su terapeuta. Fíjense cómo abandona la neutralidad terapéutica. Es una situación de mucha controversia. ¿Qué fue lo que hizo esta terapeuta? Y la que escribe su biografía es René. Y René menciona que su madre adoptiva pues fue educada bajo un ambiente muy rígido. Y la autora del libro, ella menciona que ella no sentía el amor de su mamá, que se relacionaba mejor con su papá. ¿Por qué? Porque la mamá, pues obviamente también era muy estricta. Y ella asiste a escuelas secundarias de puras mujeres, ¿sí? Y después entra a la Universidad de Ginebra, en donde se interesa por obras de autores psicoanalíticos. En ese entonces, ustedes saben que los autores psicoanalíticos eran también médicos, ¿sí? Generalmente psiquiatras que después se hacían psicoanalistas, ¿ok? Y ella a los 19 años se casa con otro psicoanalista, ¿sí? Que era mayor que ella, no muchos años mayor que ella, pero se casa con él. Y ya cuando ella empieza a estudiar estos métodos psicoanalíticos, a ella no le convencía el psicoanálisis ortodoxo. O sea, el psicoanálisis ortodoxo lo referimos que era el del diván, de la catarsis, asociación libre, de la electroterapia, de todos estos aspectos que ustedes conocen como el psicoanálisis ortodoxo, ¿sí? Ella no estaba muy convencida con eso. De hecho, ella misma decía que ella no era buena para esto. Sin embargo, el que era su tutor o su supervisor en ese entonces, porque a lo largo de los años los que se dedican al psicoanálisis o a la psicodinamia, pues generalmente trabajamos con supervisores, nos supervisan nuestros casos, ¿sí? Entonces su supervisor, aún ante todo esto, le dijo: ve a tu análisis terapéutico, en este caso a psicoanálisis. Entonces ella entra a psicoanálisis, está 6 meses y siente que no le sirvió para nada, ¿sí? O sea, ella sale y dice: yo ya no voy a ir porque no siento que a mí esto me funcione. Sin embargo, ella sigue entrenándose en psicoanálisis, ¿ok? Y en este sentido empieza ella a trabajar con pacientes. Se integra a grupos psicoanalíticos de Ginebra, se codeó con todos los psicoanalistas más renombrados que ustedes puedan mencionar, como Donald Winnicott, como Anna Freud, como René Spitz, etc. Y entonces es cuando empieza a escribir sus obras. Y la primera obra que ella escribe es con una paciente que ella tiene, pues cuando está en estas supervisiones que ella está realizando, en este entrenamiento que ella está teniendo, ¿sí? Y entonces escribe este libro que se llama La realización simbólica. Este primer libro es toda la descripción de la anamnesis, ¿sí? de la paciente, en este caso René, en conjunto con el método terapéutico que ella utilizó para trabajar con ella, ¿sí? Y la del diario de una esquizofrénica, que no vamos a abordar mucho este libro, ¿sí? Que es un mismo ensayo, es ya desde la perspectiva de la paciente, ¿sí? Es una descripción de toda la simbología que la paciente estaba presentando y de todas las alucinaciones, lo que significaban para ella las alucinaciones en el momento en que estaba en este proceso. Y ella lo que trataba de buscar a través de este método que ella estaba utilizando era buscar una cura para la esquizofrenia, porque estábamos mencionando que esto era algo que estaba en boga en ese tiempo, ¿sí? Por lo tanto, todo el mundo andaba buscando una cura para la esquizofrenia. Y entonces ella empieza a trabajar con esta adolescente. Ella no empieza a trabajar con la niña desde que estaba chiquita. La niña ya traía un proceso desde antes de estar internada, de haber sido diagnosticada con muchos diagnósticos diferentes, de haber estado con diferentes psiquiatras, de haber estado internada en diferentes hospitales
hospitales, o sea, ya la niña traía una historia en donde no había ninguna mejoría. Más allá de esto, había un retroceso, ¿sí? Agregando un poquito a la historia de René, todas las figuras de apego que René tenía, de manera súbita, se las quitaba. Empezando por su abuela, ¿sí? De repente desaparecía el papá, de repente desaparecía la mamá, y un evento bien catastrófico que ella recuerda mucho es que ella tenía un conejito, ¿sí? Y ese conejito, ella lo quería mucho, era su figura de apego o su objeto transicional. ¿Sí han escuchado hablar de ese concepto? De lo que es el objeto transicional. Bueno, el conejito, aunque estaba vivo, se convirtió en su objeto transicional. Ahorita vamos a ir para allá. Y en una situación que sucedió, el padre mata al conejito y ella lo ve, ¿no? Entonces, para agregar más drama a la situación, ella ve cómo mata al conejito y todavía el padre se burla de ella, ¿sí? Todavía se ríe, se burla, le grita, la maltrata. Y también empieza un juego entre los papás. ¿Han leído algo de Melanie Klein entre lo que es el devorar y el ser devorado, de la angustia persecutoria, reparatoria, ¿no? De lo que es la posición esquizoparanoide, depresiva? Los padres empiezan a hacer un juego de una interpretación en donde el padre empieza a decirle que la mamá es de él, que ella no se puede acercar a ella, que es más, se la va a comer, se la va a devorar, la va a morder, y hace estas gesticulaciones y estas conductas de que lo va a realizar. Entonces, estos son otros eventos que vienen y marcan. Aparte, los hermanos, acuérdense que les mencionaba que tuvo a los 5 años, ella ya tenía 2 hermanos también. También los hermanos se vuelven en figuras más importantes para los padres que ella. Entonces, ella se vuelve en la depositaria de todas las agresiones familiares. Ella era la que cargaba con todo esto. Y figura de apego que tenía, pues figura de apego que súbitamente desaparecía o le quitaban. En este sentido, Sechue, pues entonces escribe en 1947 lo que es la realización simbólica y lo denomina como un nuevo método de psicoterapia aplicado a un caso de esquizofrenia. Dice aquí que es un método psicoterapéutico para abordar y tratar la esquizofrenia. ¿Por qué lo menciona así? Porque a lo largo que ella escribe este libro, ella logra que la paciente se cure. Pero después de muchos años, no crean que fue inmediato, fue después de muchísimos años que estuvo René en este proceso. Entonces dice que aquí lo que ella hizo, con lo que ella empezó, fue con la satisfacción simbólica de necesidades fundamentales y afectivas, que al no haber sido satisfechas de manera infantil inmediata, entonces, ¿qué es lo que sucedió? Se empiezan a desarrollar alucinaciones. Voy a cortar tantito aquí. Para el psicoanálisis ortodoxo, ¿sí? Para entender un poquito esto, nacemos con el ello, ¿sí? Del ello, cuando madura, porque el ello también madura, surge el yo, y del yo surge el superyo, de acuerdo a lo que plantea el psicoanálisis ortodoxo. Sin embargo, corrientes posteriores como corrientes psicodinámicas, ¿okay? Porque empieza a ver pues, las etapas de cuestiones cognitivas, ¿sí? Y también empieza a utilizar lo que es de relaciones de objeto. ¿Por qué? Porque ella se iba a convertir, la terapeuta se iba a convertir en una madre buena, ¿sí? ¿Han escuchado hablar el término de madre suficientemente buena? ¿De Donald Winnicott? Es genial, Donald Winnicott es fabuloso. La madre suficientemente buena para Donald Winnicott es una mamá que tiene toda la capacidad de poder maternar a su hijo, ¿sí? Hay términos como holding y handing, que es el sostener al niño, el cargar, el maternar como tal, ¿sí? Entonces, ella retoma esto y empieza a maternar de alguna manera a René.
a través de esta alimentación, pero a través de convertirse también en una terapeuta buena, ¿sí? Y entonces dice aquí que a partir de las circunstancias familiares contadas en la anamnesis de René, pues Sechue recopiló pues toda la información de su mamá, de sus hermanos, etc. Y entonces empieza a desarrollar, saber más o menos qué era lo que tenía que hacer, que es un punto importante que nosotros tenemos que tener claro siempre que vamos a trabajar con alguien, independientemente si le vamos a poner nada más pruebas o lo que vayamos a hacer, tenemos que conocer el historial clínico de mi paciente para saber qué es lo que tengo que hacer con él, o si lo tengo que referir o lo que tenga yo que hacer, ¿no? Y unido a esto, pues en un principio, pues obviamente René, imagínense una chica adolescente que ya ha vivido todo lo que ha vivido René, desde el embarazo hasta la etapa actual, haber pasado por todos los médicos que ustedes se puedan imaginar, por todos los tratamientos, haber sido amarrada en el hospital, haber sido golpeada, haber sido, o sea, imagínense nada más llegar conmigo y entonces ahora sí siéntate y come. No, o sea, fue todo un proceso porque había una severa angustia por parte de René, mucha angustia. Dentro de en la esquizofrenia, en las fases prodrómicas o las fases iniciales, y aquí están mis exalumnos del semestre pasado de psicopato, inicia con angustia, ¿sí? En muchas ocasiones se inicia con angustia, hay una angustia que no saben qué está pasando, pero que algo va a pasar, ¿sí? Y también en ese sentido, cuando empiezan procesos terapéuticos o cuando empiezan con otro contacto, hay una angustia muy severa, hay un rechazo, ¿sí? Y obviamente puede haber culpa, puede haber agresión, esto lo maneja también Melanie Klein, es una culpa persecutoria, o sea, una culpa que me lleva a hacerme daño. Cuando hay cunning, ¿sí? Cuando hay consumo de sustancias, cuando hay alcohol, cuando hay intentos de suicidio, cuando hay comida en exceso, cuando hay... Estamos hablando que hay una culpa persecutoria, ustedes mismos se están lastimando, ustedes mismos se están haciendo daño. Eso significa que dentro de su desarrollo no hay una madurez emocional, por lo tanto hay una culpa persecutoria. Se tienen que lastimar para pagar esa culpa. Entonces, en este sentido, esta niña, esta adolescente llega con todo eso. Llega con agresión, llega con rituales. También los pacientes psicóticos tienen muchos rituales, ¿sí? Y en este caso, muchos de ellos son muy primitivos que tienen que ver con el sexo. Hay onanismo o masturbación. En esas épocas utilizaban mucho onanismo. Están los que ya vieron el test de la figura humana de Macover, viene ahí este término de onanismo. Los psicoanalistas les gusta mucho utilizar este término de onanismo, pero significa masturbación, ¿sí? Entonces la chica presentaba masturbación y presentaba, por ejemplo, movimientos, ¿sí? Estos movimientos también son de masturbación sin necesidad que con la mano toquen su zona genital. Entonces estos movimientos también son muy interpretativos en pacientes con psicosis. Y había ilusiones o alucinaciones relacionadas con, que ya sabemos que no es lo mismo ilusión y alucinación, pero había alucinaciones relacionadas con la muerte, con cementerios y con la religión. Y aquí quiero que entendamos algo. Todas las alucinaciones que tienen los pacientes con psicosis tienen relación con su propia historia de vida. Por eso tenemos que escuchar muy bien lo que nos están diciendo, porque todas tienen una asociación. En este sentido, lo relacionado con la muerte, con los cementerios, con la religión, tenía que ver también con la parte de esta agresión primaria que estaba presentando, de querer matar. En muchas ocasiones es desaparecer al objeto, ¿sí? Que es a través de del comérselo, del devorar. Entonces, imagínense los papás también haciendo esto de devorarse uno al otro y de morderse. Entonces le explotaban la psicosis a más no poder a esta pobre niña. Y la vuelven a internar. Fíjense, empieza este método con esta terapeuta. Y nada más de buenas a primeras la mamá y los hermanos de René dicen, no, ya no, vamos a internarlo otra vez. O sea, y eso pasa con pacientes. Los familiares no se quieren hacer responsables de ellos, ¿sí? A veces no necesitan internamiento y quieren ir a dejártelos. No puede ser, ¿no? Tienen que pasar por todo un proceso para decidir un internamiento. Pero en este sentido, en ese entonces, pues sí se hacía así, ¿no? Las instituciones lo recibían
y los familiares no se querían hacer responsables de eso. ¿Por qué? Porque la familia, y más adelante con los nuevos métodos que empezaron a surgir, la familia también se tenía que hacer responsable de eso. Por lo tanto, pues obviamente se rompe otra vez el vínculo con la autora del libro, se rompe, y ¿ustedes qué creen que pasó? Pues obviamente empiezan regresiones. Porque al romper vínculos de esa manera tan súbita con pacientes con un yo frágil es romperles el yo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están en una cuestión muy simbiotizada todavía con otro objeto. En este caso, objeto en psicoanálisis pues es persona representativa, ¿no? Entonces, tenía esta cuestión de estar muy simbiotizada con la terapeuta. Entonces, ya pasando todo esto, la sacan de internamiento, ella empieza a mejorar un poco, vuelve por este tratamiento con la autora del libro y empieza a mejorar un poquito. Y ahora la autora del libro lo que intenta es, aparte de ser una madre tratar de ser una madre suficientemente buena, empieza a utilizar objetos transicionales. Los objetos transicionales para Donna Winnicott tienen la representación del mundo interno, pero a través de lo externo. ¿Sí? O sea, el juguetito, no sé si han visto al personaje de Snoopy, que es Linus, que trae siempre su mantita, no sé qué trae ahí, que anda caminando y anda paseando. Ese es un objeto transicional. Por ejemplo, puede haber niños que llegan a la consulta con un muñeco, el muñeco ya está todo puerco, pero no se lo laves porque va a ser una tragedia para el niño, o no se lo cambies o no se lo pierdas porque se vuelve una tragedia. Generalmente los objetos transicionales tienen una etapa normal, ¿sí? Pero en este sentido, pues ya se puede trabajar en consulta con objetos transicionales, que serían los juguetes. En psicoanálisis los juguetes se convierten en objetos transicionales. Entonces, en este sentido, la autora del libro le da un monito pequeño de peluche que representaba simbólicamente a René. O sea, los juguetes en psicoanálisis vienen en una representación de su mundo interno, pero que no pueden acomodar y que pueden acomodar con un muñeco. Si tú le dices a un niño, por ejemplo, se agarra un muñeco y lo avienta, ¿sí? Y tú le preguntas cómo se siente el muñeco porque se pegó en la pared, ¿no? Es más sencillo que el niño se proyecte y te diga cómo se siente el muñeco a que te diga cómo se siente él, ¿sí? Entonces es esa representación de su mundo interno. Entonces, en este sentido ella empieza a trabajar también con objetos transicionales, primero con uno y después empieza a trabajar con dos, en donde ya en este sentido, con este uno, ¿si han leído sobre Margaret Mallett? Las etapas de Margaret Mallett, ¿no? Que empieza la etapa autística, que es en el primer mes, después es la de simbiosis, que es de 1 mes a 1 año, y luego viene la de separación e individuación. ¿No? ¿No la okay. Para René, para la autora del libro, René se encontraba en una fase autística, pero no es autista como el trastorno del neurodesarrollo, ¿sí? Es una fase autística que es una condición psicológica en donde el niño no puede ver que existe nadie más afuera de él. O sea, es como se encuentra en un primer mes. El desarrollo psicológico de cómo se encuentra en un primer mes de vida. Entonces, no existe nadie afuera de él. Entonces, en este sentido, utiliza un mono para representarla a ella. Pero después utiliza 2 monos para hacer la representación de ella y del yo y del no yo. Así lo menciona el psicoanálisis. O sea, de ella y de lo que son los demás. ¿Sí? Aunque sigue simbiotizada, ¿ok? Esto le permite saber que hay extensiones que ella tiene, que hay algo más aparte de ella. Y entonces empieza a utilizar todo eso. Esta es una forma muy general, para ya no entretenerlos más, pero es una forma muy general de lo que es el libro. Vienen muchas más técnicas que ella empieza a utilizar, mencionando otros autores psicoanalíticos, intentando, pero lo más representativo de esto es lo que ella marca al final, y dice que ella logra por René trabajar un equilibrio psíquico, o sea que sus instancias intrapsíquicas se encuentren funcionando en armonía. Logra establecer un yo fuerte, que actualmente hay trabajo, se trabaja mucho con funciones yoicas, ¿no? Anna Freud trabajaba,
psicoanalista, pero trabajaba más con el yo, no tanto con el inconsciente, sino con una estructura fuerte del yo. Y ella empieza a poder adaptarse, primero a su mundo interno, después a su mundo externo y después al mundo social. Y logra entonces ser evaluada por diferentes psiquiatras o diferentes especialistas del área de la salud, en donde llegan a la misma conclusión de que ella se logra curar. Y ya en el diario de la esquizofrénica, ese ya es bien interesante que ustedes lo puedan leer, porque ahí viene toda la simbología que ella tenía y cómo cada una de esas simbologías tenía relación con su propia historia de vida, para que nos podamos entender esto, de cómo toda alucinación o idea delirante tiene sentido para el paciente, y cómo era toda la representación, vienen hasta los dibujitos, porque ella lo dibujó, o sea, lo escribe con ella. Y ya posteriormente, pues Sechue, el autor del libro, pues adopta a René. Obviamente es bien cuestionable todo esto, ¿no? Porque actualmente no podemos romper esa neutralidad terapéutica, pero ella logró romperla, y al romperla, pues logra también este equilibrio que se llevó a cabo con la paciente. Entonces, sí los invito a que lo puedan leer, es bien interesante, aunque no les guste el psicoanálisis, ¿no? Es bien interesante. ¿Por qué? Porque les da una idea de qué podemos preguntar o de qué podemos analizar cuando las personas tienen estas alucinaciones o ideas delirantes, y cómo esta fractura del yo, cómo esta fractura del ser de la persona lleva a desarrollar todo esto, ¿no? Y lo que nos llega a nuestras manos, cómo lo podemos atender, que es nuestra principal función. Entonces, bueno, muchas gracias. ¿Ya? Ok, chicos, pueden darnos nada más 5 minutos, ya los dejamos ir para que vayan a comer. Sí, para que Nos imaginamos algunas paredes de aquí. Chicos, damos un pequeño espacio nada más de preguntas o dudas. Siempre dejamos este espacio para que si quieren compartir algo, quieran comentarle algo a la expositora sobre el libro, sobre lo que se habla del libro, sobre alguna situación que quieran compartir relacionada con el tema del libro. No sé, chicos, ¿alguien quiere participar? A ver, compañero. ¿Qué fue lo que llevó a la doctora a adoptar a René? Precisamente el romper la neutralidad terapéutica, se enganchó con ella emocionalmente, afectivamente. Sí, eso, romper la neutralidad terapéutica, se enganchó afectivamente con ella, y eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado, pero por eso la adopta, porque al final de cuentas la familia nunca tuvo ese apego familiar seguro y vino a tener ese apego con ella. Y entonces después trabajaron juntas y se convirtieron pues en una familia. No sabemos si es una familia psicótica o no, pero... A ver, compañera, ¿cuál es el que quiere? Bueno, creo también que tal vez también lo hizo con la idea de que ya no peligrara que se rompiera este vínculo y que el yo de ella no se hubiera afectado otra vez, o sea, ya se pudiera por fin avanzar de una forma, por así decirlo, sí, o sea, una forma segura en su tratamiento. Y bueno, aparte tengo una duda. Bueno, como usted nos comentó, el caso de ella, o sea, su persona de psicosis, su esquizofrenia, pues se detonó por la situación tanto de su familia como sí fue el factor ambiental. No fue como un factor tanto genético, pero usted personalmente cree que por ejemplo, en casos que la esquizofrenia es heredada o se detona por consumo de sustancias, ¿cree que también pueda tratarse de una forma como lo trató Sechue? Sí. Habría que ver, porque la génesis de la esquizofrenia es multifactorial, ¿no? Sí está la parte heredada, está la parte por consumo de sustancias, está la parte a lo mejor por otro tipo de condiciones como un EDC o un golpe en la cabeza, etc. No se tiene todavía alguna explicación específica de qué pasa esto y entonces vas a desarrollar esquizofrenia. Pero en este caso, lo de ella era específicamente de neurotransmisores y ambiental. No había alguna otra situación. Entonces esto permitió
que tuviera este avance. Aparte ella también tomaba medicamento, ¿sí? O sea, no se deja esta parte. La de la antipsiquiatría era quitar el modelo médico como tal, pero sí tomaba medicamento. Entonces, se pudo lograr. ¿Por qué? Porque era una esquizofrenia paranoide. Generalmente las paranoides son alucinaciones delirantes por alucinaciones auditivo-verbales, nada más. Entonces no hay lesión cerebral, no hay ningún otro tipo. Cuando hay otro tipo de alucinaciones como olfativo-gustativas, visuales, etcétera, táctiles, esas tienen más relación con lesiones a nivel cerebral. Entonces es más complicado que pueda haber a lo mejor un avance, aunque sí hay inserción, lo que se persigue es la inserción. Acuérdense que la salud mental no es la ausencia de enfermedades mentales, sino la percepción de bienestar que se tenga. Entonces igual puede llegar a curarse o a estar sana, ¿no? Alguien puede estar sano mentalmente hablando cuando tenga esta percepción de bienestar y de equilibrio en diferentes áreas de su vida. Y que tengan como las habilidades para poder neutralizarse, Exactamente. autorregularse. También cree que podría explicarse con, bueno, lo que comentó sobre la terapia familiar sistémica, porque pues básicamente su entorno familiar fue los dos que involucraron en que todo esto se somatizara como pues en su esquizofrenia. Entonces sería como básicamente, o sea, chivo expiatorio, que es el típico familiar que las personas, luego los familiares dicen, no, es que él es el familiar problema, pero realmente es el familiar que está por así decirlo, experimentando, está dando a relucir los problemas que hay en esa dinámica familiar, porque si esa dinámica familiar realmente fuera algo positivo, no se prestaría el ambiente para que de esa forma. Exactamente. Sí, actualmente en la terapia familiar sistémica no se dice que se tiene un paciente esquizofrénico o con esquizofrenia, se dice que es una familia esquizofrénica. ¿Sí? Por lo tanto, están ya sea detonando o manteniendo una enfermedad. Todos con sus roles aportan. Exactamente. Una forma que... Y hay una retroalimentación de uno con otro para que los roles se puedan mantener. Sí. Gracias. Ya vamos. Ahorita le Bueno, yo precisamente me percataba de lo que decía que pues por lo menos en la población de la Yaxlacan, ¿no? Vemos que la ausencia en este caso la función materna como la función paterna ayuda mucho a hacer una conclusión del nombre del padre y pues por lo menos esta vez la función de la propia realidad, o sea, somos internos pues ya estaba muy entonces por eso me pareció muy interesante, ¿no? Aparte pues bueno, en el caso de los suplementos pues me parece interesante, ¿no? Esto partir desde el yo, ¿no? Para poder adaptar al sujeto a su propia realidad, ¿no? Para que pueda hacer funcionar en medida de lo posible. Entonces me pareció muy interesante recoger eso, ¿no? Y me agradó mucho, la verdad me pareció muy interesante el libro, ¿no? Por lo tanto pues, te va a gustar, sí te va a gustar. y pues ya. Sí, inicialmente empieza con un método psicoanalítico ortodoxo y después cambia a la psicodinamia, que cuando empieza a funcionar el método. Hola, buenas. ¿Me escucha bien? Sí. Estoy probando normal. Mi pregunta es, ¿hasta dónde debe llegar la neutralidad terapéutica? O sea, ¿qué límites tenemos que tener nosotros como terapeutas al momento de interactuar con el paciente? ¿Hasta dónde debemos llegar? Sí, eso va a depender mucho del modelo terapéutico que tú estés manejando. ¿Sí? Cada modelo terapéutico te va a plantear un encuadre. Acuérdense que siempre tenemos que manejar bajo un encuadre. Te va a plantear este encuadre de hasta dónde sí y hasta dónde no. Lo típico y lo más común en este sentido es no podemos tocar al paciente, no podemos ver al paciente fuera de nuestro consultorio, no conoce nuestras situaciones personales, no nos vamos a tomar un café, no vamos a fiestas con ellos. También es, a la neutralidad no nada más es eso, sino es mantenerte profesional durante toda la sesión, saber qué es lo que estás haciendo, saber que sí eres capaz de hacer lo que estás haciendo y no quedarte con un paciente porque te hace falta dinero o porque son 1,000 pesos que te van a dejar en una hora. Estar entrenado en lo que dices que estás entrenado y mantener todos los procesos dentro de sesión,
¿sí? Dentro de un respeto, dentro de una empatía, o sea, todo eso también es una neutralidad terapéutica, ¿no? Pero también lo va a determinar mucho el modelo terapéutico, porque cada modelo es muy, muy diferente. ¿Okay? Muchas gracias. Ay, no, doctor. Aprovechando ya, si lo puede responder ahora, si no en otro momento, doctor, usted comentó que en los infantes no se puede diagnosticar o denominar cierta sintomatología como esquizofrenia. No, sí se puede. Lo que pasa es que es muy controversial. O sea, es un tema controversial en la cuestión de la esquizofrenia diagnosticada en infantes. ¿Por qué? Porque acuérdense que los infantes pasan por un proceso de fantasía muy fuerte. Esa fantasía pudiera llegar a parecer que son ideas delirantes, que son alucinaciones, perdón. Entonces, en este sentido, si no estamos muy seguros de esta situación, podemos cometer errores en el momento del diagnóstico como tal. Entonces, y sí, la verdad es que desgraciadamente, y aquí viene el prepararnos bastante en la cuestión, si nos vamos a dedicar a cualquier área que nos vayamos a dedicar, tenemos que conocer la parte clínica, ¿no? ¿Por qué? Porque me han llegado pacientitos ya adolescentes de 15 y 16 años con ciertos tipos de diagnósticos que vienen erróneos desde cómo se evaluaron con pruebas que eran de adultos y son niños, los tipos de diagnósticos que no corresponden a diagnósticos de niños de acuerdo al DSM-5, los modelos de tratamiento que se han manejado, nunca han sido meditados o evaluados psiquiátricamente hablando en el sentido de que fuera necesario. Entonces, sí es una complicación muy grande y sí es mucha controversia. Cuando estuve en la maestría en el psiquiátrico tuvimos un caso en el general, en el hospital general que estaba internado y sí era mucha controversia porque algunos especialistas psiquiatras decían no puede ser esquizofrenia y otros decían que sí, o sea, sigue siendo algo muy complicado esta cuestión de la psicosis, pero no es de que no se pueda, sino que es muy delicado el diagnóstico. Gracias, todo infante es un esquizofrénico en potencia, entonces. Exactamente. Es como que nuestro día. Todos somos un esquizofrénico en potencia. Ok, bueno, muchas gracias. Voy a pasar a hacer entrega del diploma a la maestra de la constancia. Constancia a la doctora Cintia Melissa Mercado Solís por su valiosa participación como expositora de la lectura La realización simbólica y el diario de la esquizofrénica, exposición no método psicoterapéutico de la autora Margaret Sech. Dentro del espacio de lectura voy a dar el nombre del espacio, chicos, la tlacuachita ignorante, en el estanque se encontraba con su red pescando las ciencias del comportamiento. El día de hoy. Muchas gracias.